noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos con nosotros a un autor joven, un autor que está ahora explosionando en el mundo de la historia hispana. Y ese autor que lo poco que yo sé de él, porque bueno, ya saben ustedes que yo tengo la manía de no leer libros porque no me da tiempo, pero para eso traigo a los autores, para que me los lean ellos, más que para que me los lean, para que me cuenten. Ellos me cuentan a mí de qué va su libro, de qué va su idea, porque lo importante es la idea, casi más que palabra a palabra, por lo menos para mí, que ya soy un hombre mayor. Ahora, ustedes, chicos jóvenes, tienen la obligación de leer. Y bueno, pues vamos a presentar, porque yo no soy el que tiene que hablar aquí, sino el entrevistado. Rafa Codes, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, José Antonio. Encantado de estar aquí y de que nos ayudes a difundir el libro que hemos escrito Silvia Ribéis y yo. Muchas Bueno, gracias. pues estoy encantadísimo de que vengas porque, vamos a ver, los temas de hispanidad están de moda, pero están de moda porque deben de estar de moda. Somos hispanos y como hispanos que somos nosotros y nuestros compatriotas del otro lado del charco y del otro lado del lago español, también han sido españoles y en el corazón muchos de ellos lo siguen siendo. Y creo que el libro que tú has hecho, El Galeón de Manila, puede ser un acicate más para esa unificación, para esa unidad de pensamiento. Rafa, ¿cómo has elegido el escribir este tema tan importante y tan interesante que es el Galeón de Manila? Bueno, pues la idea de escribir sobre el Galeón de Manila me la propuso Silvia y yo lo ratifiqué prácticamente que era una necesidad escribir sobre el Galeón de Manila, porque, a ver, yo tengo un hijo y yo le ayudaba con sus lecciones y recuerdo que un día me comentó que tocaba Felipe II. Entonces entré aquella tarde con toda mi ilusión, yo como hispanista, como amante de la historia de España, a poder estudiar con mi hijo el reinado de Felipe II. Y entonces cuando abrí el libro había dos páginas. Una era la construcción del monasterio del Escorial y otra era la Armada Invencible. De manera que vemos claramente que en los libros de texto españoles y por tanto para los alumnos, Ujú. la Armada Invencible es un hecho fundamental en la historia de España y de Europa, que es la historia de una derrota y que marca el inicio del declive del Imperio Español. Poca gente sabe que esta guerra se dio esta armada se dio en el contexto de una guerra que duraría 16 años más, que se enviaron dos armadas más a Inglaterra y que finalmente acabaría con una victoria española. Y del mismo modo, entre los adultos, no solo Ujú. en España, sino también en Hispanoamérica, se ha difundido una historia que fue la historia que crearon los historiadores ingleses y franceses en el siglo XIX, que es el momento en que estas dos potencias están surgiendo, están en un momento de efervescencia de poder y que el poder hispano está en disolución. De manera que ellos escribieron una historia, evidentemente, que les convenía, y en la cual ocultaron todo lo que había sucedido antes de que ellos surgieran como potencias. Y en esa política de olvido intencionado, ¿no? En esa damnatio memoria, se ocultaron hechos tan importantes como el Galeón de Manila. Porque el Galeón de Manila no es historia de España, no es historia de la hispanidad. El Galeón de Manila es historia del mundo. Ujú. Cambió el mundo el Galeón. Y ahora veremos cómo cambió el mundo. Bueno, lo que yo entiendo, creo que quieres dar a entender, es sobre todo que el Galeón de Manila es el máximo exponente de ese momento en el cual el mundo es España. Y además de ser el mundo ser España, porque prácticamente dos tercios de lo que era el mundo estaban controlados o por España o por Portugal, estamos hablando de Felipe II a Felipe IV, y hay una cosa que está muy clara. No es un tema de guerras, no es un tema de conquistas, como tratan de hacer ver que a España lo único que le movía era el afán de conquistar y de imponer por la fuerza de las armas la situación, cuando precisamente el Galeón de Manila, creo, y me lo ratificarás tú como autor del libro, es un tema de relaciones sociales y económicas entre las diversas partes del mundo, en un momento dado en el que España es el máximo exponente y no solo de la fuerza militar, que a lo mejor podría ser discutible en algunos casos, pero sí de que hay un momento dado en que el Galeón de Manila es el máximo exponente del comercio internacional y además el que maneja el flujo económico
entre Asia, América y luego, a través de otros galeones, con Europa, ¿no? Y convierte la moneda española en el máximo exponente económico durante 3 siglos. Eh, ¿Es eso lo que tú quieres reflejar en el libro o quieres reflejar más cosas? No, has tocado un tema muy interesante y es cuál era la finalidad exacta del Galeón de Manila, porque se habla de la primera globalización, se habla del comercio mundial, Ujú, pero realmente el Galeón de Manila no tenía una finalidad comercial para la corona. El Galeón de Manila tenía una finalidad geoestratégica. El Galeón de Manila, para los que no sepan muy bien lo que es el Galeón de Manila era la ruta comercial que unía Acapulco con Manila y efectuaba un camino de retorno, llevaba desde Asia productos asiáticos, China, perdón, porcelana, sedas, todo tipo de chinerías, y transportaba desde México la plata a cambio de estos productos. Pues bien, en realidad el galeón de Manila era el cebo que se ponía a los españoles para que se establecieran en Manila. Felipe II tenía una intención fuerte, importante, de que España se pudiera proyectar hacia Asia de manera que cubriera estratégicamente el flanco de América. Proyectándose hacia el Pacífico, se aseguraba una América totalmente pacificada, totalmente libre de injerencias extranjeras, aparte de proyectar, lógicamente, el catolicismo, que es un tema muy importante. Pues bien, eh, el Galeón de Manila se articulaba en torno a unas boletas, o sea, la participación, los espacios que iban en el galeón, que era un único barco, generalmente un único barco, se repartían entre los vecinos de la ciudad de Manila. Cada vecino inscrito en el libro de vecinos de la ciudad de Manila tenía derecho a una boleta. Había quien comerciaba, había quien vendía esa boleta y recibía tal importe que vivía, como decían las crónicas, vive todo el año de gracia. De manera que Felipe II y los posteriores reyes consiguieron una colonia permanente de 700-800 personas, españoles, allí en Manila. ¿Y por qué es una finalidad geoestratégica y no puramente comercial? En primer lugar, el Galeón de Manila era un único barco al año. Podría haber sido 7, 8, 10, una flota entera. ¿Por qué no? Esto lo hacían las compañías holandesas e inglesas de Indias, que sí que tenían una finalidad comercial. Pero el galeón tenía que respetar unos límites. Cuando empezó el comercio, desde Filipinas empezó a llegar a la Nueva España gran cantidad de productos de lujo que inundaron el mercado nuevo hispano y el mercado del Perú. ¿Qué pasó? Que las sederías peninsulares de Valencia, Granada, Sevilla comenzaron a quejarse porque se estaban quedando sin su mercado americano. De manera que Felipe II tuvo que articular un sistema de límites. El galeón podría llevar suficiente carga como para generar riqueza y que esa riqueza atrajera a los españoles para instalarse en Manila, pero al mismo tiempo tenía que tener una limitación para no reventar el mercado comercial de los comerciantes peninsulares. Y así funcionó durante 250 años. ujú. La prueba fehaciente de que la finalidad del galeón era más estratégica que comercial es que cuando México se independiza, México abandona el sistema del galeón, incluso el comercio con México. No le interesó a México, no vio ningún interés comercial en seguir comerciando con Asia. Y quien sí hereda esa visión geoestratégica del Pacífico es Estados Unidos. El puerto de Acapulco se traslada al puerto de San Francisco y desde allí partirán los vapores que irán avanzando hacia el Pacífico. No es casualidad que por el Tratado de París de 1898 Estados Unidos adquiera Filipinas, adquiera la estratégica isla de Guam y ese mismo año Estados Unidos incorpora las Islas Hawái. Es decir, Estados Unidos se proyecta geoestratégicamente hacia el Pacífico y hereda el papel que hasta ese momento había hecho España. Y en ese sentido es muy interesante ver este matiz. No era puramente comercial, era mucho más estratégico. Bueno, me surgen varias dudas de lo que has dicho. Mm, Básicamente entiendo que hay una dualidad, o más de una dualidad, que son, por un lado, el comercio, por el otro lado, la política, la geoestrategia, mm, y hay algo
que nunca debemos de olvidar con los reyes de la Casa de Austria, que es la proyección de lo que es el catolicismo. O sea, hay muchas dudas, cada día surgen más entre los hispanistas de qué era antes, si la conquista o la evangelización. Y creo que también en el caso del Galeón de Manila, eh, la evangelización era muy importante para España, ¿no? Pues sí, pues sí. De hecho, la expansión española en Filipinas la llevan a cabo las órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos. La colonia española estaba prácticamente reducida en Manila, pero quienes iban a las islas, quienes estaban en contacto con los indígenas, era la iglesia. El motivo religioso es muy importante porque ellos creían realmente, o sea, los monarcas españoles creían realmente en que ellos tenían Ujú, una obligación. Las bulas alejandrinas repartieron el mundo entre España y Portugal y les daban un derecho de conquista, pero les imponían a sí mismo una obligación de evangelización. Y ujú, recordemos que San Agustín nos decía que hay cuatro formas de pecar: de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Es decir, ujú, poder llevar la fe cristiana a nuevas almas y no hacerlo es pecado. De hecho, las Islas Marianas, que eran purísimas, fueron colonizadas por un empeño personal de Mariana de Austria, esposa de Felipe IV, porque no podía dormir aquella buena mujer pensando en que las almas de aquellos indígenas se iban a condenar, porque España no le iba a llevar la fe. O sea, el mayor tesoro que tenía España era la fe. ¿Cómo no llevarles ese tesoro? Es cierto que, a ver, la religión tiene una visión también pragmática. Quien comparte religión contigo, si tú logras convertir a los indígenas o a los chinos, es mucho más fácil la convivencia y comerciar con personas que comparten religión y valores. ujú. Pero también es verdad que ese convencimiento era absolutamente real. Hoy día se puede, incluso hay gente que le puede parecer reprochable llegar a un lugar e imponer una religión, unos valores, ese marco conceptual. Pues bien, a día de hoy Occidente tiene su propio marco conceptual. A día de hoy el marco conceptual es la democracia, los derechos humanos, las libertades individuales, y en base a ese marco conceptual, Occidente, por ejemplo, realiza cosas como invadir Afganistán, con el aplauso de todas las personas. A nadie le parece mal que se derribe el régimen talibán. Pues el marco conceptual de la monarquía hispánica era el catolicismo, y a todo el mundo le parecía muy correcto y muy sensato expandir el mayor tesoro que tenían, que era esa fe. La verdad es que me sorprendes porque esto es algo que es básico y fundamental y que precisamente, como tú bien has dicho, se reduce a nada en esas dos páginas, porque entiendo que de esto no se habla absolutamente nada en esas dos páginas del libro de historia de tu hijo. No, desde luego que no. No, Rafa, quería yo preguntarte otro aspecto de tu libro, supongo que será eh, lo costoso en tiempo, en dinero, en buques y en personas sobre todo, que fue el realizar que el galeón de Manila existiese. Porque, bueno, pues lo poco que yo sé de ese tema me dice que ir desde América a Filipinas era relativamente fácil, pero volver era relativamente imposible. Hasta que hay un personaje, un sacerdote, bueno, no Mm, sacerdote, más que monje, sacerdote, yo creo era el, monje. perdón, un monje, ¿no? Era monje, Era monje monje, agustino, sí. un monje agustino. Bueno, a lo mejor era también sacerdote. A veces los monjes Puede ser, tienen, no sé. tienen las órdenes para poder Mm, hacer la labor. Y me llama la atención que el rey ordene que saquen a este hombre del monasterio donde está y que se vaya para allá porque, claro, tenían la referencia de que era un excelente piloto, era un excelente geógrafo y piloto, y este hombre pues tenía la idea muy clara de cómo poder volver desde allí, porque en esa época se navegaba a vela, y si no había mm. viento, pues no había cáscaras. Entonces este hombre parece ser Urdaneta, que es el gran benefactor de España en el sentido de que descubre
o él estudia y descubre cuál es la manera de volver, que no era tan fácil, porque nadie, nadie era capaz de volver así por No. las buenas, ¿no? Nos has dicho una palabra clave que a mí durante la investigación para preparar el libro, yo tengo que decir, esto que os voy a decir, de verdad que me emocionó. A ver, vamos a contar la historia de Urdaneta. Urdaneta parte en el segundo viaje que va a las Molucas, la expedición de Loaiza, parte como ahijado del Cano, prácticamente el Cano lo conoce en Ordicia, en su pueblo natal, y decide llevárselo. Algo vería en aquel chaval joven de 17 años que lo incorpora como aprendiz y parten con ellos de La Coruña en 1525. El Cano morirá en el Pacífico, pero Urdaneta llegará finalmente a las Molucas y allí durante 9 años tendrá lugar la más lejana, terrible y desesperada guerra, yo creo que ha luchado España jamás, que es la guerra del Maluco, en el que un puñado de españoles estaban en constante lucha con los portugueses que tienen una línea de suministro constante, no como los españoles que estaban absolutamente dejados de la mano de Dios. Urdaneta, entonces, como digo, llegó, tendría 18 años cuando llegó al Maluco, estuvo 9 años allí. Él echó los dientes en el Maluco, era una persona inteligente, despierta, valiente, navegó muchísimo, aparte de luchar mucho con los portugueses, navegó muchísimo con los locales. Y Urdaneta, que era una persona muy inteligente, como digo, observó algo muy importante. Y es que en el Pacífico, igual que en el Atlántico, los alisios, los vientos alisios soplan de forma elíptica. Por eso, cuando Colón va a América, baja hasta Canarias, atraviesa en línea recta el Atlántico hasta llegar a las pequeñas Antillas y a la hora de regresar va hasta Cuba y de ahí asciende por el norte hacia una elipse hasta las Azores y luego ya llegamos al Cabo San Vicente. Muy bien. En el Pacífico era lógico incluso desde su desde su perspectiva, si Dios había creado esto en el Pacífico, en el Atlántico, debía haber creado lo mismo en el Pacífico. Efectivamente, así era. Pero Urdaneta en sus años de Maluco, de las islas del Maluco, aprendió algo más. Y es que en Asia hay un fenómeno climatológico que son los monzones. Estos monzones son dos, hay uno de verano y uno de invierno, y en el cual los vientos soplan. En el monzón de invierno soplan en dirección sur y en el monzón de verano soplan en dirección noreste, suroeste. Esto es lo que sabía Urdaneta y esta es la clave del tornaviaje. Encontrar la vuelta de Filipinas a Asia, esta es la clave de lo que se llamó el tornaviaje. Es decir, Urdaneta sabía que es necesario salir a principios de junio, en el mes de junio, porque de esa manera cogería el monzón de verano que le llevaría en dirección norte, bordeando Japón. Allí se encontró efectivamente con la corriente del Kuroshio, que ya le llevó hacia la corriente del Pacífico Norte, que es la que le llevó a América. Era necesario, como digo, salir con el monzón de verano, pero además salir al principio de verano. ¿Por qué? Porque como Urdaneta ya sabía, si entraba el verano, el aire caliente, el agua del Pacífico se iría calentando y comenzaría la temporada de tifones. Y esa fue la gran clave de Urdaneta. Y voy a lo que has dicho tú de que Felipe II le ordenó. Urdaneta era maestro de novicios en el convento de San Agustín, estaba totalmente retirado ya de toda vida pública, pero era una persona conocida en el Virreinato de la Nueva España y hablando con el virrey, él le dijo que sería capaz de volver por el Pacífico, porque estaban muy, muy interesados en conseguir ese tornaviaje, que él sería capaz de volver por el Pacífico no con un barco, sino con una carreta. Entonces el virrey Velasco escribe a Felipe II y dice, mira, tengo aquí un figura que dice que él es capaz de hacerlo. Y entonces le envía una carta que a mí, sinceramente, de verdad que me enternece. O sea, la carta es Felipe II, que como sabemos es la persona más prolífica de la historia en cartas administrativas. Felipe II escribe a un fraile que está en un convento en México, que es Urdaneta. Y le explica que ha acordado con el virrey Velasco hacer una expedición al poniente y le dice esta frase. Devoto padre fray Andrés de Urdaneta, yo vos ruego y encargo que vayáis en las naves que han de ir al poniente. Es decir, el emperador del mundo le está rogando a un fraile. Yo cuando lo leí, vamos, a mí se me ponen los pelos de punta todavía. O sea, la humildad que hay en esa carta de la persona que es el auténtico soberano del mundo. Ujú. Bueno,
Rafa, tenemos un problema y es que el tiempo nos acaba Sí, comiendo. Eh, Mi pregunta fundamental, siempre que hablo con un autor, y creo que no va a ser la última que hable contigo, porque la verdad es que eres un excelente entrevistado. eh, muchas gracias. en un minuto, resúmeme por qué yo paso por la puerta de una librería, veo tu libro en el escaparate, entro y lo compro. ¿Por qué lo compro? Pues primera y principal porque tiene un precio estupendo. 13 euritos. Por 13 euritos tienes un libro donde tienes 10 relatos y te van a contar desde el inicio del galeón, desde el descubrimiento del tornaviaje, naufragios, todo el sistema comercial del galeón, que es absolutamente apasionante, lo que era aquella Manila multicultural de españoles apoyada por chinos, con japoneses, con indígenas filipinos, lo que era Acapulco, lo que era la fascinante Ciudad de México, la primera ciudad global de la historia, y lo que era finalmente el viaje hasta Veracruz. Y luego el final del galeón, e incluso aparece una mujer, Isabel Zendal, porque la Real Expedición de la Vacuna Ujú. llegó hasta Filipinas con el galeón. Sí, sí. Aparte de vacunar en Filipinas, vacunar en Cantón, vacunar Ujú. en la isla Ascensión en el Pacífico, de forma que también el lector podrá conocer la historia de la Real Expedición de Filantrópica de la Vacuna. Bueno, la verdad es que, por desgracia, durante muchos años nos hemos creído la leyenda negra nosotros mismos, algo creado por los franceses en apoyo a Inglaterra y Holanda, y resulta que somos los malos de la película en todos sitios, cuando precisamente, hablando del tema de llevar la fe a gente como, por ejemplo, esas personas que viven en la isla de Guam, los chamorros, o Mm. en el tema de la vacuna que acabas de comentar, España ha sido totalmente filantrópica en la mayoría de las ocasiones, nunca ha sido un imperio como tal, porque los imperios son depredadores de los lugares, mientras que España ha ido a llevar sobre todo la fe y a apoyar el que aquello funcionara. Y eso se desconoce. Entonces, yo te voy a decir por qué voy a comprar tu libro. Porque entiendo que es la manera de conocer lo que España ha hecho de bueno en el mundo, y concretamente en este caso en Filipinas y en Asia. Rafa Codes, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y te emplazo porque entiendo que eres un hombre que conoce muy bien de lo que habla, a una nueva entrevista a no tardar mucho. ¿Estás de acuerdo? Os recojo el guante y estaré encantado. Un honor y un orgullo estar aquí, sin duda. Pues don Rafael Codes, muchísimas gracias por tu presencia. Y bueno, pues hasta un próximo día.